habitante importante, porque esta es en realidad la variable independiente. Si no hay inversión adicional, obviamente esto es cero y pues el crecimiento de la economía G sería cero. Ahora, si este incremento de la inversión es muy poco, obviamente pues, ¿no? La tasa de crecimiento también va a ser poco, muy baja, ¿no? Entonces, la inversión es un dato importante, pero ya hemos dicho que en el equilibrio macroeconómico, o sea, como una sumatoria de todos los ahorros versus todas las inversiones que puedan haber en un año, se debe confirmar de que la inversión es igual al ahorro o que el ahorro es igual a la inversión. En el sentido que el ahorro es el uso productivo, o mejor dicho, la inversión es el uso productivo del ahorro. ¿Qué quiere decir que la inversión sea el uso productivo del ahorro? Que la inversión sirve para producir valor, para hacer economía, para aumentar la economía. O sea, ese es el rol de la inversión. Ahí siempre me gusta contar una historia que a lo largo de los años lo he estado componiendo, lo he estado articulando, ¿no? Una parte es un poco de leyenda, otra parte es ya un poco más histórica y otra parte posiblemente un poco más teórica. Entonces, recordemos de que como cuento, como leyenda, como historias, hemos escuchado hablar de las famosas Sodoma y Gomorra, ¿no? Que fueron pueblos que fueron arrasados por la ira de Dios, porque, digamos, se llegó a, digamos, una práctica generalizada, pues, de las degeneraciones más perversas que puede conocer la humanidad. Y bueno, según lo que dice la Biblia, pues fue castigado, ¿no? Desapareció, sufrieron la ira de Dios, ¿no? Bueno, digamos, como muchos sacerdotes aconsejan, lo que uno escucha o lo que uno lee de la Biblia no lo debería tomar literalmente, ¿no? Porque lo que interesa es en realidad el significado. Y ya sabemos que lo que se dice, especialmente en la Biblia, no necesariamente pues son hechos históricos que acontecieron en una determinada época con un determinado número de personas de esa época, sino que son hechos compuestos, cosas que sucedieron posiblemente a lo largo de 100 años, 200 años, 300 años, 400 años, ¿no? Pero que ya los escritores de la Biblia lo han compuesto para dar el significado, dar a entender algunas enseñanzas que se entiende, pues buscan la perfección del humano, su mejora, ¿no? Entonces, en ese sentido, casi todo lo que se dice en la Biblia tiene, digamos, esa finalidad, esa pretensión, ¿no? De componer enseñanzas que mejoren la calidad humana, ¿no? No necesariamente han sido hechos, eh, digamos, biográficos de algunas personas implicadas ahí,
sino que en realidad son composiciones, ¿no? Que se han hecho de hechos que sucedieron a lo largo, como les digo, de 100 años, 200 años, 300 años, en un país, en dos países, en N países de los cuales se puede haber tenido noticia. Entonces, por eso no debemos tomar literalmente tal cual suena o tal cual se ve, sino lo que vale es su interpretación. Así, por ejemplo, no creo que ustedes hayan escuchado en las misas o en los catecismos o los que han ido, porque creo que lo han retirado, ya no se dice. Pero en mi tiempo de niño, yo sí escuché varias veces, ¿no? En las prédicas, en las misas, etcétera, y especialmente en la época de Semana Santa, esto que se dice, ¿no? Más difícil es que un rico entre al reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja, ¿no? Antes eso se decía con bastante frecuencia y pues uno como niño, como muchacho, en general, como pues un cristiano común y corriente, uno lo toma muchas veces al pie de la letra, ¿no? O sea, es más difícil que un rico entre al reino de los cielos, o sea, con lo cual estamos diciendo pues que aquellos que tienen éxito empresarial, porque bueno, practican una buena profesión, han visto la solución de problemas de productos que le falta a la población, etcétera. Y vamos a suponer, porque también hay gente que trabaja honradamente y hace su riqueza y es rico. Y entonces esas personas que han trabajado honradamente para hacer su riqueza no tienen derecho de pensar que podrían ir al cielo más adelante por el hecho de ser ricos. O sea, ya el hecho de que seas rico te califica, digamos, para que te vayas a freír al infierno por los tiempos de los tiempos. Y por el contrario, se puede pensar que el pobrecito, el inútil, el descuidado, el que no ha progresado, el que no ha hecho mayor esfuerzo por salir adelante, o sea, por ser pobrecito, ese señor, esa señora, ya se ganaron el cielo por ser inútiles. Obviamente que uno un poco se resiste a pensar que así puede hacer las cosas, ¿no? Obviamente, si es un rico, pues, que ha mentido, que ha matado, que ha engañado, que ha explotado. O sea, es un rico que ha hecho su riqueza en base a la desgracia ajena, a la vida ajena. Obviamente, creo que en cualquier religión el tipo tiene que ser condenado, ¿no? Porque ha hecho su riqueza de mala manera. Pero la riqueza se puede hacer solo acaso de mala manera. O sea, no hay personas que puedan hacer su riqueza de buena forma, trabajando, siendo honrado, siendo ahorrador, buscando siempre que dar servicio y bienestar a la gente. No hay ricos buenos. Bueno, yo me resulta pensar en eso. Yo sí pienso que hay ricos buenos. Hay gente que hace su negocio, hace su riqueza vendiendo buenos productos, dando buenos servicios, ¿no? Entonces, ¿por qué esa persona no podría llamarse rico y más adelante ir al reino de los cielos por haber sido un buen rico? ¿No? ¿Por qué no? Y de igual manera, ¿no? O sea, digamos, hay gente que nace pobre, es pobre, pero que con esfuerzo, ¿no? Con frugalidad, con ahínco, con creatividad, sale de la pobreza, este, no de cualquier modo, sino precisamente de una manera, vamos a decir, admirable en el sentido de que ahorra, es frugal, es muy trabajador, y como dice la canción de Salserín, de sol a sol se gana la vida, de sol a sol pues hace su riqueza. Entonces, ¿por qué ese pobre que ahora es rico no se va a ir al cielo? Que se vaya al cielo. ¿No? Entonces, como ven, hay muchas de estas cosas que son interpretativas, o sea, no es que ya el rico por ser rico ya tiene que irse a freír al infierno por los tiempos de los tiempos, y el pobre, aunque sea inútil por haber sido pobre, se gana simplemente el reino de los cielos. Entonces, con ese tipo de entendimiento de prédica, ¿dónde vamos? ¿Qué cosa vamos a progresar?
¿no? Bueno, en algún momento interpretaron de esa manera sesgada como un castigo, pero creo que una reinterpretación de esas interpretaciones es que no. O sea, obviamente para los ricos y los pobres que son malos, el infierno. Para los que son buenos, el cielo. Tiene que ser así. Y entonces, ¿qué pasó en Sodoma y Gomorra? Entonces, bueno, los humanos aprendemos por prueba y error. Vamos probando cosas, vamos probando, ¿no? Y en determinado momento nos da buenos resultados y después seguimos probando, probando, nos mejoran los resultados, etcétera, etcétera. Y vamos progresando. Eso es un poco la historia de la humanidad. Entonces, este, esos pueblos de Sodoma y Gomorra estaban, digamos, en lo que era antes las rutas, vamos a decir, naturales o las primeras rutas de comercio, ¿no? Y, digamos, habían posadas donde los viajeros, pues después de días de caminata, muchas veces con peligros, etcétera, tenían que tomar descanso y sus animales también, ¿no? Entonces, pero aparte de ser posada, digamos, en los lugares no tenían otro atractivo, no tenían otra riqueza, pero pues a lo largo de los años la gente se va imaginando cosas y por ahí alguien, ¿no? Se inventó una especie de una pequeña lagunita donde capturaba el agua de las lluvias, ¿no? Y que en parte servía para lo que restaba del año, ¿no? Y poco a poco en el tiempo esa laguna fue creciendo, le hicieron sus paredes cada vez más grandes, almacenaba más agua y ya comenzaron a, por prueba y error, a descubrir de que podían sembrar, ¿no? De que podían hacer agricultura, ¿no? Y agricultura con agua propia, ¿no? O sea, es uno de los primeros sistemas artificiales de hacer agricultura con agua propia. Y bueno, entonces, conforme vieron de que podían sembrar, ¿no? Por prueba y error, una cosa, un descubrimiento, sembraron más y más y más y más y necesitaban más y más agua y comenzaron a levantar sus paredes de la represa, ¿no? Para más, más y agua. Así es que en uno de esos años, ¿no? Se dio lugar a una especie de lo que se llama, pues, en los flujos de los ríos, una gran avenida. O sea, ¿qué cosa es una gran avenida, no? O sea, al parecer, por razones periódicas, climáticas, ¿no? Cada cierto tiempo, cada unos 80 años, en las diferentes cuencas viene una tremenda avenida, lo que, sí, lo que digo es que vienen unas tremendas lluvias torrenciales, los ríos crecen de manera descomunal y hay pues inundaciones pues terribles, ¿no? Con muchas pérdidas cada 80, 90 años, ¿no? Eh, entonces, en una de esas pues hubo una avenida, una tremenda avenida al río que pasaba por ahí, por Sodoma y Gomorra, y pues primero, digamos, la crecida del río contribuyó tremendamente a la arenización de la represa. Entonces el piso de la represa subía, ¿no? Pero el agua en sí, en volumen, no crecía. Pero sí, digamos, gracias a las tremendas paredes que le metieron, el agua sí comenzó a abundar. Entonces, en una de esas, pues, esta represa colapsó, ¿no? Y esta represa al colapsar, pues bota pues un montón de lodo, barro y todo lo que ha almacenado, piedras, etcétera. Y esas piedras al chocar pues generan tremendas chispas, ¿no? Tremendos, eh, vamos a decir, problemas
materiales, y obviamente arrasó con el pueblo porque lo inundó, lo arrasó, ¿no? Las piedras al caer pues chocaban y generaban rayos que la imaginación de la gente de aquel entonces lo interpretó pues como que eran rayos disparados por Dios, ¿no? Truenos, etcétera, y que era en castigo a lo que habían sido. Bueno, esa parte del castigo también se interpreta como que lo que nos pasa actualmente, ¿no? Y lo que se puede ver en los países desarrollados y sobre todo en los más desarrollados, donde pues la gente maneja millones, miles de dólares a cada momento. Y bueno, pues son los grandes consumistas, pueden consumir esto, pueden consumir lo otro. Entonces, y también hay una cierta tendencia eh, que popularmente le llaman, aunque hay que entender, hay que ser cada vez más flexibles en este análisis, ¿no? Se le llama degeneración, ¿no? En el sentido de que ya esta gente de altos recursos, de altos ingresos, ha probado de todo y pues ya no encuentra demasiada satisfacción en repetir lo mismo que ha probado. Entonces de ahí es de que pues esta gente ya se da por comportamientos nada promedios, ¿no? En su ropa, en su consumo, en sus bebidas, en todo, ¿no? Es la gente, como se dice en el argot popular, es la gente chévere, ¿no? Se dedica al vacilón, se dedica un poco al relajo, ¿no? Y respecto a la mayoría, se podría decir, pues, bueno, también se dedica, tienen una cierta conducta degenerativa, ¿no? Pero en el entendimiento no tanto de las cosas malas, no saludables, sino en el entendimiento que hacen cosas diferentes a las del promedio, ¿no? Diferentes a las del promedio. Entonces choca, ¿no? El modo de vida del promedio con el modo de vida de la gente que está en la desviación estándar. Chocan, ¿no? Chocan. Pero no necesariamente es malo, ¿no? Por ejemplo, en mi época de joven, ¿no? De niño joven, nos resultaba, digamos, llamativo la gente que era, por ejemplo, aficionada al rock and roll, ¿no? Mientras acá, digamos, la mayoría era pues cumbiambera, vamos a decir, ¿no? Este, bueno, venían las otras modas de la gente del rock and roll y o, digamos, de la gente más a lo hippie, ¿no? Entonces, bueno, eran comportamientos y modas muy diferentes o extrañas a la de la mayoría y eso ya, esa diferencia, ¿no? Ya causa, digamos, algunas críticas mutuas, unos porque supuestamente ya están demasiado adelantados y son diferentes, pero también los otros critican a la mayoría por ser tan tradicionales o tan quedados, estaban bailando su mambo, estaban bailando su cumbia, su son habanero, este, al ritmo de esta orquesta como la orquesta Compay Quinto, que es la famosa, pues la que canta No juegue con el diablo, no juega con el diablo, que el diablo come candela, ¿no? Entonces, mientras que en el otro lado, pues estaban ya especialmente con los Beatles, o estaban con, digamos, toda esta gente, pues, de los grandes grupos de rock europeo americanos, los Stones, ¿no? O sea, es, digamos, la gente diferente, ¿no? Entonces, mutuamente hay críticas, ¿no? Como les digo, unos por ser diferentes o decir que están muy adelantados, y los otros, a la mayoría, de ser muy tradicionales, de estar quedados, de estar anquisolados, ¿no? Entonces, bueno, eso es una constante que se da, pues, de los conflictos y las fricciones intergeneracionales, ¿no? Eso es una, una forma constante de vida. Bueno, eso también pasó en Sodoma y Gomorra, ¿no? El resto de la gente que pasaba por ahí veía que esta gente de Sodoma y Gomorra ya era gente muy rica,
Bueno, ya no necesitaban tanto trabajar en la agricultura o en las artesanías. Para eso en aquella época pues habían los esclavos, ¿no? O sea, esclavizaban a la gente de diferentes sitios y la gente propia del lugar se dedicaba, pues, por decir, a los placeres mundanos de la vida, ¿no? Pero ya en situaciones posiblemente extremas, ¿no? Y pues entonces la mayoría pues dice, no, pues a esta gente que ya se ha degenerado le debe caer el castigo, ¿no? Entonces, bueno, pero ya saliendo de esa parte un tanto mágico-religiosa, lo que ahí sí podemos nosotros analizar es lo siguiente, ¿no? Que estos pueblos de Sodoma y Gomorra, en lugar de gastar toda su producción o todas sus ganancias, básicamente en consumir, por ejemplo, hicieron esfuerzos para construir una represa, mejor dicho, hacer una inversión, ¿no? Gracias a esa represa, en épocas normales, administraban el agua, que era indispensable para una agricultura de riego, ¿no? Y gracias a esa represa y esa administración del agua, ellos eran los únicos que tenían una agricultura regular, mientras que los extraños básicamente miraban eso como una cuestión pecaminosa, ¿no? Eh, y bueno, pues todos los pueblos, los países se desarrollan, llegan a un máximo y después de ese máximo ya les llega la crisis y nuevamente caen abajo, ¿no? Y bien abajo. En este caso, a lo largo de los siglos, Sodoma y Gomorra, pues llegaron a su apogeo y de ahí, después del colapso de la represa, de igual manera les llegó la crisis y prácticamente desaparecieron. Pero esta gente que sobrevivió, ¿no? De Sodoma y Gomorra y que tuvo esa tecnología, migró. La poca gente que sobrevivió, o dice la Biblia que quedó muy poca gente, la poquísima gente que quedó fugó hacia Egipto, ¿no? Y en Egipto pues encontraron pues un tremendo río que traía pues en su lodo un fertilizante natural, el Nilo, ¿no? Y entonces esta gente, más bien con ese conocimiento que habían generado ellos en la agricultura, en la práctica se convirtieron en los asesores de los faraones, en los asesores de los egipcios, y les enseñaron a hacer represas, les enseñaron a hacer canales de irrigación, ¿no? Que cuando dieron sus resultados en Egipto, pues hubo una tremenda producción de trigo, ¿no? Una tremenda producción de trigo. Entonces, en los primeros años, después de esa gran producción, la gente ya no quería trabajar. ¿Para qué ibas a trabajar? Pues si tenías una gran producción, tenías un montón de almacén para básicamente comer, comer y después el resto del día pachanguear. ¿Mm? O sea, la lógica humana es así. Si tienes un montón de plata, tienes un montón de producción, ya, ¿para qué vas a trabajar tanto? Pues ya, ahora te toca, como dice esa canción del centroamericano, el general, a gozar. O sea, te toca gozar, ¿no? Y entonces los primeros egipcios se dedicaron pues de igual manera a gozar su gran producción triguera. Ya nadie quería trabajar, ¿no? Ya hasta que viniera pues la época dura, que ya se terminaba la cosecha, la producción era mínima y encima se malograba, entonces ya la gente nuevamente decía, no, pues ahora ¿cómo hacemos? O sea, esto no se debe repetir. Pero pues en el caso de la humanidad se repite, pero también es así, ¿no? Prueba y error, prueba y error, prueba y error, y vamos mejorando, vamos mejorando. Entonces, hasta que ya los faraones posteriores aprendieron a ver, dijeron, ajá, después de cada gran cosecha de trigo,
la gente degenera y ya no quiere chambear, ¿no? No quiere chambear porque más o menos cantan la otra canción que dice, pues a la molina no voy más porque echan azotes sin cesar. O sea, te hacen trabajar, ¿no? Entonces, los faraones pues interpretaron eso y dijeron muy bien, poco a poco, ¿no? Después de cada gran cosecha, gran parte de la cosecha vamos a almacenar. Pero ahora, ¿cómo es de que, digamos, los faraones asumen la propiedad sobre esa producción? O sea, eso tampoco fue de la noche a la mañana, ¿no? Sino es un proceso. Entonces, como en muchos sitios, las clases dirigentes de la época tienen que inventar formas, ¿no? De apropiarse de la producción para luego administrarla y, digamos, generar, como siempre creo que ha habido esa vocación de generar progreso, desarrollo en su pueblo, ¿no? Este, entonces, en el caso de los egipcios, construyen grandes almacenes, guardan ahí los trigos de la gran cosecha y ponen al costado a los ejércitos. Porque si no cuidas tu ahorro, la gente cuando tiene hambre lo vandaliza, lo saquea y se terminó el asunto. Pero cuando pones al ejército al costado del almacén, pues entonces ya tú sabes, ya no va a ser fácil que tú te lleves esa producción sin pelearte primero con quienes la defienden. Es igual, ahora ya no tenemos grandes almacenes donde cada quien está ahorrando, sino pues ponemos nuestra platita al banco, ¿no? Y esos bancos están recontra vigilados con cámaras, con policías, con perros, etcétera. Y si no hubieran esos sistemas de seguridad, pues sí, aquí habrían asaltos de bancos todos los días, ¿no? Es casi lo mismo. Entonces, con ese ahorro, ahora los faraones aprenden a administrar. Señores, ¿quieren trigo? Muy bien, pues, ahora tienen que trabajar. Del 100% de las tierras, un porcentaje, en el caso egipcio, como casi en el Imperio Incaico, pertenece al sol. Si ustedes van a trabajar, vamos a trabajar por nuestro Dios, el sol. Ya está. El otro porcentaje de tierras pertenece a la clase real, a los faraones, ¿no? Y el resto pertenece al pueblo. Obviamente que en la repartición de tierras, ¿no? Era para que la tierra que tuvieran individualmente las personas o las comunidades, pues les dieran una producción no suficiente, no suficiente, sino que tengan, digamos, un mínimo tal que para conseguir lo que le falta, necesariamente la persona se vea inclinado a trabajar para los señores esclavistas, ¿no? Para sus patrones, porque de lo contrario no podían completar su dieta diaria y mucho menos si ya hablas de la dieta familiar, ¿no? Entonces en la práctica la gente aprendió a intercambiar su trabajo contra determinados frutos de la naturaleza o de la agricultura, ¿no? Todo eso es un proceso de aprendizaje, ¿no? Y entonces la gente también, obviamente, pues primero acató, obedeció calladamente el hecho de trabajar para las tierras del faraón, del dios, ¿no? Trabajar gratuitamente, pero se le pagaba su salario, ¿no? En la forma de pagos en especie y poco a poco y posteriormente ya con la introducción de la moneda, también con pagos en dinero, pero fundamentalmente en especie. Y digamos, cuando la gente del campo ve que la gente de las ciudades comienza a progresar, a tener mayores recursos, la gente del campo también migra hacia las ciudades, ¿no? Y lleva sus necesidades, pero también plantea sus soluciones.
¿no? Entonces, ah, este ahorro en las diferentes culturas ha sido simbolizado de diferente manera, pero principalmente por el almacén. O sea, el almacén para administrar los productos durante el año. Y esa administración, digamos, semanal, mensual, era pues una especie de pago en especie por el trabajo del día a día, ¿no? Pero ya cuando la obra duraba pues años sobre años, ¿no? Obviamente ya eso tenía un carácter de inversión, ¿no? Y en aquel entonces fundamentalmente de inversión pública, de inversión del Estado, de la inversión del imperio. Todavía no existía la figura del mercado. O sea, en la economía, digamos, la economía doméstica de las personas posiblemente evolucionó rápido hacia la economía del Estado y después ya evolucionó hacia la economía empresarial, hacia la economía de los grupos de interés. ¿No? Entonces, aquí los que hayan visitado Cusco, en la parte de Urubamba, ¿no? Ahí nos hacen conocer, nos llevan a conocer unas tremendas, de lo que fueron los almacenes de productos secos, ¿no? Que tenían 2 hasta 3 pisos de almacenes de productos secos, ¿no? Con paredes bien altas, casi 5 o 6 metros, que era para precisamente mejorar la ventilación, las colpas. Eh, entonces, pero en primer lugar, ¿no? Lo importante era pues producir, pero para producir tenía que haber el estímulo. Y el estímulo para producir era la necesidad de ganar tu salario, ¿no? La necesidad de ganar tu salario, la necesidad de ser compensado por hacer una actividad. Esa era la principal necesidad. Lo que pasa es que los gobernantes tenían que haber entendido que esa era la manera de administrar, digamos, los bienes que la gente quiere, pero que no lo podía en aquel entonces obtener eh, este, tan descentralizadamente, ¿no? Como que ahora a través del mercado ya se puede, ¿no? Entonces, y también los incas almacenaron ahí alimentos que servían para pagar a la gente que trabajaba durante años las grandes obras monumentales, ¿no? Primero hicieron obras monumentales como palacios, como pirámides, esas pirámides de Egipto, ¿no? Después hicieron caminos porque la gente tenía que mantenerse activa a pesar de que no hubiera la necesidad de que trabajaran porque había grandes producciones almacenadas. Si la gente no se mantenía activa, ahí sí degeneraban rápidamente a todo tipo de vicios. Entonces los gobernantes se dieron cuenta de que la gente tenía que trabajar, pero para que trabaje, ¿no? Los resultados de su trabajo no deberían administrarlo ellos al 100%, sino, digamos, a través de la propiedad de las tierras en nombre de Dios y en nombre del gobernante. Lo que quedaba de tierras les daba una cantidad insuficiente de producción que hacía que la mayoría busque trabajos, digamos, en otras ocupaciones, pero que en aquel entonces
básicamente podían ser ofertadas por el propio palacio, por el propio gobierno que les correspondía. Entonces así la gente trabajaba los caminos, pues al final del día recibía su comida, al final de la semana posiblemente recibía también su comida en especie, ¿no? Y eran mantenidos, digamos, por los almacenes del Estado, pues, meses tras meses, años tras años. Y entonces es así que esta población activa, cuando tenían que guerrear, hacer la guerra, bueno, pues era población activa que se pasaba a los ejércitos, ¿no? Y guerreaban. Y después ya cuando no había guerra, cuando no había conflicto, pues los ejércitos no podían tener tanta gente sin hacer nada. Entonces esta gente volvía a las obras que eran administradas por los estados. Entonces, de esa manera había una fuerza laboral activa, había una producción constante, ¿no? Y gracias a los deseos de las personas de querer mejorar, superarse, pues eso se sujetaba a una cierta tasa de crecimiento, ¿no? Así que ya se imaginan cuál es la lógica detrás de haber construido las murallas chinas. Casi 7.000, escuchen bien, ¿eh? Casi 7.000 kilómetros de muralla china. Para tener una dimensión, el largo entre Tumbes y Tacna debe ser casi 3.000 kilómetros, ¿no? Entonces lo que le estoy diciendo es que casi el doble del Perú en distancia longitudinal son las pirámides chinas. O sea, ¿cuál fue el sustento, la energía para que eso fuera posible ejecutarlo a lo largo de los siglos? Porque eso no se ha hecho en un gobierno, en un reinado, eso se ha hecho a lo largo de los siglos. Era que cuando habían súper cosechas de arroz en la China y la gente supuestamente ya no necesitaba trabajar, pues efectivamente esa gente sea de manera obligada eh, mantuvieron su capacidad productiva trabajando en la obra pública. Entonces los chinos, muralla china, a chambear ahí, invierno, verano, ahí a chambear. Los romanos, hacer caminos para Roma, todos los caminos conducen a Roma, ¿no? O sea, sin ellos no hubiésemos tenido esas grandes obras. Y las obras monumentales aquí de las culturas pre-incas, la chimú, la mochica, o sea, también han tenido esa misma lógica. ¿No? Entonces, miren cómo se pensó poco a poco, pero todo eso estaba dentro, pues, de lo que se llama el know-how, los secretos mejor guardados de los gobernantes de esos imperios, ¿no? No había nada escrito, peor, no había nada teorizado, ¿no? Pero esas cosas ya se ven y se comprenden mejor cuando, pues, gentes de países o de zonas mucho más austeras por su clima, por su geografía, han salido hacia estas tierras donde todo era abundante, gratuito y abundante. Qué maravilla, ¿no? Cuántos siglos, miles de años de historia para sacar una lógica, ¿no? La lógica de la economía moderna, basada en la inversión, basada en el ahorro, basada en el uso productivo de esos ahorros, para crear y solventar muchas ideas, ¿no? De cómo controlar, cómo manejar la economía.
una de las mayores cosas que angustia a la humanidad, pues es el comer, es el satisfacer las necesidades de hoy. Eso es de lo que más nos preocupa. Cómo ejercer control sobre la economía para que en sí esto no sea tan rígida. Así que ahí tenemos, y vamos a hablar de dos grandes teorías antes de pasar un poquito más a una parte más matemática, de dos grandes teorías de las famosas leyes. Uno, la del famoso, que es NAI, en castellano lo decimos así, ¿no? En francés no sé, debe tener otro sonido. Y las famosas leyes de Say, ¿no? Ya, denme 30 segundos, un ratito. Vamos. Ya, de regreso. Lo que pasa es que a esta hora, en este momento, es mi hora del café. Tengo que tomar un café necesariamente. Lo que me he hecho acordar por el frío que está haciendo. El año 2016 fuimos con el rector de la UNI y el decano de la facultad. Fuimos a Estados Unidos para hacer un convenio en la Universidad de Massachusetts y fuimos en el mes de enero. Enero, sí. 100% nieve, todo nieve, nieve. Y nos alojaron en el hotel de la universidad, ¿no? Y pues, donde antes eran los campos agrícolas del norte de los Estados Unidos, ahora todos son bosques y jardines, porque ya ellos casi no quieren tener agricultura, porque la mano de obra es demasiado cara para sacar productos agrícolas baratos. Así que no quieren tener agricultura, sobre todo en el norte de los Estados Unidos, en especial en toda esa zona de Massachusetts, de Boston. Mayormente no hay agricultura y sus campos lo han convertido en bosques, en jardines, en canchas de golf, ¿no? Pero no en terreno de la agricultura. Entonces, pues, los paisajes que han construido, unos paisajes maravillosos, ¿no? Pequeños bosques,
¿no? Y en época de invierno, la nieve que se posa sobre los árboles, o sea, para la gente que no somos de esas tierras, pues es un paisaje exótico, relacionado con la Navidad, con Papá Noel y toda la fantasía que se nos ha creado, pero muy bonito, pues. Entonces, mirando por la ventana en las mañanas, tenía pues ahí la nieve, pero nieve, nieve, ¿no? Y los árboles, y pero adentro, dentro del hotel, obviamente pues un ambiente recontra confortable, ¿no? Totalmente calefactado, y pues ahí tomando tu café o tomando tu chocolate, caramba, ¿no? Ese contraste, ¿no? De la ferocidad del clima afuera y del confort adentro. Entonces uno en esos momentos, pues uno se siente, vamos a decir, poderoso respecto a la naturaleza, ¿no? Este, eh, en el sentido que dominas la temperatura. Se me pasó el azúcar, pero bueno, ya. Bueno, entonces, pues, tal vez con el, este economista, ahora se le dice economista, ¿no? Que es Nye, que vivía pues en Francia, en el interior de Francia, ¿no? Digamos que es uno de los primeros que llega a abstraer lo que pasaba en la naturaleza, en las cosas prácticas, pero a simbolizarlo para su posterior manejo. Entonces, en aquel entonces, pues casi toda la economía venía de la agricultura, ¿no? El PBI básicamente era un PBI agrícola, y entonces, pues, él fue uno de los primeros que llegó a decir que, pues, el valor agregado o el PBI de un país, de una región, en realidad, pues, era directamente proporcional a la tierra que se cultivaba, a la tierra. Bueno, pues recuerden que estamos en una economía agrícola, ¿no? Y entonces, y bueno, pues en los países europeos esto es fácil de observar. Ahora que están dando en la televisión el Tour de France, la competencia ciclística a lo largo de casi toda Francia, y entonces ahí cuando el pelotón de ciclistas pasa por las diferentes provincias, caramba, tú observas, ¿no? Qué ricas tierras, planas y planas y planas, con abundante agua dulce, porque los ríos, los riachuelos, los ríos pasan por aquí, pasan por allá. ¿Qué más pues le vas a pedir a la naturaleza, ¿no? Que una tierra fértil, con agua abundante? Uf, caramba, ¿no? Entonces, vamos a decir, ahora podemos decir, era fácil observar, pues que la economía dependía de la extensión de la tierra, ¿no? Pero también él es el que observa que una vez que has obtenido tu cosecha, ¿no? Tu producto, uno lo consumes en el mismo año y lo otro lo ahorras en forma de almacén. Ya está. Pero poco a poco la gente, ¿no? Aprende a que ese ahorro en realidad básicamente debe ser inversión. O sea, tú ahorras. ¿Con qué perspectivas? Ahorras para hacer crecer tu producción. O sea, aquí. O sea, ahorras para tener un efecto multiplicador en el próximo periodo, ¿no? En el próximo periodo. Aquí es donde entran pues nuevos teóricos, nuevos filósofos, ¿no? Dice, pero ¿cuándo es que a la humanidad se le ocurrió querer crecer? ¿Para qué crecer? ¿Para qué ser más rico? ¿Para qué ser más grande? Entonces, mejor dicho, acá la pregunta es, ¿cuándo es que en la humanidad aparece el deseo, la ambición?
O sea, ¿por qué no te contestas con por qué no te contentas con lo que te da la naturaleza? ¿Para qué quieres más allá de lo que te da la naturaleza? Te genera preocupación, martirio, envidia, peleas, luchas, violencia. ¿Cuándo es que nace el deseo en la humanidad? En el deseo de crecer. O sea, ¿cuándo es que quieres que tu economía del próximo año sea mayor que la de los años anteriores? O sea, tu economía del año T más uno sea mayor. No siempre esto ha sido así. O sea, más bien en los casi 250.000 años que tiene de antigüedad la humanidad, ¿no? No la Tierra, sino la humanidad, se diría que básicamente es en los últimos 5.000 años donde hemos progresado un poco. Otros dicen, no, no más de 1.500 o 1.200 años en que se nos ha ocurrido progresar, pero progresar. Otros dicen, no, tampoco. No pasamos de 150 años que hemos querido progresar, ir a la Luna, querer ir a Marte, recién. ¿Qué han estado haciendo en los años anteriores? Bueno, básicamente hemos estado viviendo, haciendo prácticamente lo mismo. Entonces, para pensar en que el ahorro se transforme en inversión, o sea, tiene que haber habido un tremendo deseo, ¿no? De crecer, crecer. Hasta ahora mismo hay partes de la humanidad donde no hay mayormente la noción de crecer. Básicamente, más bien, es algo así como permanecer. Bueno, en la órbita occidental se dice que pues este deseo de crecimiento más es pues una cuestión que ha nacido entre los judeocristianos. Es más una ambición que viene de los judíos y se ha expandido hacia las otras culturas, ¿no? Las otras culturas básicamente han permanecido, digamos, tal cual. O sea, no se le ha visto una mayor tasa de crecimiento, mm, pero claramente las culturas judeocristianas sí se han distinguido, se distinguen de las otras por querer más y por haber llevado incluso a un paradigma de que más es mejor que menos. Todo el mundo quiere más, más y más, ¿no? Y eso es bueno. Bueno, ahí tenemos grandes problemas, ¿eh? Porque precisamente con esto de más, más y más, pues hemos afectado, según lo que dicen, terriblemente la naturaleza, hemos afectado ya el clima, las estaciones, y entonces todas estas grandes inundaciones, grandes sequías, e incluso hasta grandes pandemias, serían resultados pues de que estamos sobreexplotando incluso los recursos naturales, ¿no? En especial, digamos, el petróleo, pero que en realidad estamos transformando, digamos, estos productos este, del petróleo. En realidad, la materia no fuga de la atmósfera terrestre, sino todo queda capturado
y lo estamos transformando de sólido, líquido a gaseoso, ¿no? O sea, simplemente lo estamos gasificando y pues eso afecta el clima y nos justificamos por el hecho de querer crecer. O sea, para poder crecer más, necesariamente, tal como está la tecnología hasta el momento, todavía se tiene que quemar un montón de petróleo, porque nuestra economía está petrolizada y no tenemos otra alternativa. Ayer justo estaba viendo unos pequeños paisajes, pasajes de la película, ¿se llama? Borgen, que es políticas a la danesa, o es la política que se juega en Dinamarca. Y entonces cerca de Dinamarca está pues uno de los grandes continentes que por el momento es una especie de continente dormido, como así lo fue en su época todavía Australia, es Groenlandia, ¿no? Y entonces en el mar de Groenlandia se ha descubierto petróleo. Y entonces hay unos que no quieren que se explote petróleo porque se va a afectar el clima y vamos a afectar terriblemente el Polo Norte por su cercanía. Y bajo esta tesis se ha mantenido intangible toda esa zona y no se explotaba petróleo. Pero frente a los pronósticos de que todavía los sustitutos del petróleo no están tan maduros ni baratos para sustituir gran parte del petróleo por otras alternativas, como podría ser la electricidad, pero no la electricidad de origen térmico generada por grupos electrógenos, sino la electricidad fundamentalmente, digamos, tampoco de origen atómico, sino la electricidad generada básicamente por la captación de la radiación solar y o por, digamos, la energía eólica de los vientos. Esas fuentes todavía no son tan abundantes para mantener el actual estado del bienestar y peor para crecer adicionalmente. No están todavía. Entonces, más bien en los próximos 40, 50 años vamos a seguir quemando petróleo. Es cierto, cada vez, como ya nos consta ahora, un petróleo cada vez más caro. El hecho de que el petróleo se vuelva más caro es, digamos, una estrategia para proteger el mayor consumo de estas otras fuentes energéticas que son más caras, ¿no? Digamos que el kilovatio hora generado por estas fuentes eólicas, vamos a suponer que cueste $5, ¿no? Pero, digamos, generar ese mismo kilovatio hora por grupo electrógeno, dada la baratura del petróleo, $3. Entonces, obviamente, la gente dice, no, ni hablar, pues prefiero seguir quemando petróleo porque es más barato. En la práctica eso sucede así. Y entonces no se apoya tanto la generación de electricidad por los vientos y pues no hay cuándo bajar los costos si es que no se apoya esa generación. Entonces, una manera casi obligada de apoyar eso es decir, muy bien, señores, vamos a subir el precio del petróleo en el mundo. De $3, ahora la generación del kilovatio hora, vamos a subirlo a 10. A ver, y entonces el costo de la generación eólica, que estaba en 5, ahora resultó barata. Pero no porque bajó, sino porque el petróleo subió, como ha subido ahora. Y al parecer dice que van a seguir subiendo. Entonces, miren esas estrategias, ¿no? Para generar precisamente el cambio en la matriz energética, ¿no? De irnos de petróleo hacia fuentes renovables. Pero ¿quién financia ese cambio? Ese es el asunto, pues. Ahí está la economía, pues, señores. ¿Quién financia ese cambio?
Entonces dice, pues, bueno, de la propia correa, del propio cuero tiene que salir la correa. Subir el precio del petróleo, esa subida va a financiar, se va a acumular para financiar las mejoras tecnológicas en energía eólica y en energía solar. Y de esa manera, de aquí a un tiempo, efectivamente, el kilovatio hora ya no solamente bajará a 3, bajará a 2, bajará a 1, porque tenemos fuentes alternativas ya tecnológicamente más maduras, ya que genera un gran volumen y cuyo costo promedio ahora sí está abajo, lo hemos bajado. Pero hemos tenido que recorrer un periodo lleno de sacrificios en la cual, digamos, la gente ha tenido que pagar más por su petróleo, ha tenido que hacer su paro nacional para que ya vea el Estado cómo hace, le ponen más impuestos a la cerveza, le ponen más impuestos al cigarro, a la educación, a la medicina, lo que sea, que saque plata de los otros productos, pero que nos abarate el petróleo porque no estamos dispuestos a pagar más por el petróleo. Bueno, pero ya eso es la parte de la política, ¿no? Entonces, continuamente estamos pues en ese tipo de conflictos, o sea, el avance de la humanidad no es nada, pues no es un lecho de rosas. El avance de la humanidad es muy costoso, violento algunas veces, pero ahí estamos, ¿no? Entonces, ya, en este contexto viene este nuevo economista, es un economista, Kesnay es un economista, Say es otro economista. Entonces, lo que observa Say es de que, muy bien, pero ahora si nosotros crecemos y producimos más, ¿no? ¿Y qué pasa si la gente no consume más el próximo año? No quiere consumir más, ¿no? Nos hemos sacrificado tanto para producir más, pero después la gente va a decir, no, gracias, no quiero tu producto. Entonces, Say, en esa época casi cercana a Kesnay, ¿no? Saca una ley, un paradigma, dice, para la época, que la oferta de cualquier producto de aquella época, se entiende, crea su propia demanda. O sea, lo que tú tienes que hacer básicamente es producir. Una vez que produces, no te preocupes, la gente lo va a comprar. O sea, toda oferta crea su demanda, a tal nivel que este, este, a final de año la oferta va a ser igual a su demanda. O sea, todo lo que se produce, todo se va a vender. O sea, no te preocupes. Y sí, o sea, durante los años 800, incluso hasta comienzos de los 900, la gente, los empresarios, los gobiernos decían, sí, sí, a producir, a producir. Nadie se preocupe de que produzca y no va a vender, todo el mundo va a vender, a producir. Entonces, efectivamente, la gente se dedica a producir, ¿no? En el campo artesanal, en el campo de la industria inicial, a producir. Hasta que llega el año 29 del siglo pasado, ¿no? Y esta fecha pues es fatídica para la humanidad, 1929, ¿no? Es una fecha que está recontramarcada en la historia, porque se produce la gran recesión. ¿Qué quiere decir recesión? La gran parada, la gran frenada, ¿no? Vale decir que el crecimiento del PBI tendía a cero e incluso a deprimirse, a producir menos que los años anteriores. Lo cual implica
que para aquel entonces, donde casi todo era manual o mecánico a lo más, las empresas no demandaban nuevos trabajadores. Y para aquel entonces, y estamos hablando sobre todo en los países desarrollados, ¿no? Inglaterra, Europa Occidental, Estados Unidos, y a buena parte de su población ya vivía en las ciudades. Y entonces el problema después en las ciudades es, si no tienes empleo, ¿cómo vives? Y si gran parte de la población ya está en la ciudad, entonces ahora, ¿cómo mantienes el orden en un país donde la gente no tiene empleo? ¿No? O sea, ¿por qué lo que se producía el año 28, el año 29, por qué no se vendió? ¿Por qué no tuvo su demanda? Entonces, como, digamos, la gente no compraba, entonces las empresas tampoco tenían decir, ¿para qué vamos a producir si la gente no compra? Entonces, las empresas se paralizaron, cerraron las fábricas, cerraron las empresas. La gente en aquel entonces recién estábamos por las leyes laborales todavía, ¿no? Simplemente la gente era despedida, chao. Y en aquel entonces todavía no habían beneficios laborales, seguridad social, nada, nada, nada de eso. O sea, todo lo que ahora ustedes conocen como seguridad social, beneficios, eso es reciente y sobre todo en el Perú, eso es reciente, ¿no? Pero para aquella época no había nada de eso. Simplemente te quedas sin chamba, ya tú verás ya cómo sobrevives, ¿no? Entonces, tremenda crisis en el mundo, ¿no? Tremenda crisis. Y sobre todo para el mundo occidental estaba pues reciente, ¿no? Estaba reciente la Revolución Rusa, ¿no? De 1917. O sea, precisamente, digamos, esto sucedía en el mundo capitalista y según la interpretación de los rusos o los comunistas, era la confirmación pues de que el capitalismo ya nada tenía que hacer en la historia y simplemente tenía que ser reemplazada por el socialismo tipo ruso. Y entonces, obviamente, pues la gente de Occidente entró peor en pánico y dijo, no, no puede ser, no puede ser, ¿no? Entonces, mm, es precisamente en este contexto que sale la observación precisamente, ya cuando se veía que esto no funcionaba, que en realidad ya era a fines de 1800, ¿no? Cuando se veía que esto no necesariamente funcionaba, tal vez en algún momento fue cierto, y, este, la gente tenía, por decir, una demanda o un consumo reprimido o insuficiente, de tal manera que cuando iba al mercado y veía que había nueva y más mercadería, simplemente compraba, 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 porque bueno, digamos, pues su demanda había sido reprimida, su consumo estaba reprimido y necesitaba expandirlo. Entonces, en ese contexto, posiblemente, cualquier cosa que las empresas o los artesanos producían, digamos, era comprada, ¿no? Pero ya hacia fines de, digamos, la segunda mitad de 1800, 1800 ya con 1840, 1850, 1890, que es en la época en que surge la teoría marxista en Europa, ¿no? Se veía que esta teoría no funcionaba. Ya había países donde las empresas producían, pero el mercado no compraba.
¿no? Y continuamente estaban con esos tumbos. Subían la producción, pero después la bajaban la producción porque el mercado no compraba. Entonces Marx interpretó eso que pues estas eran las señas de que ya el capitalismo estaba muriendo y que pues ahí se veía que se caía, se levantaba, se caía, se levantaba, se caía, se levantaba y él ya comenzó a pronosticar de que en una de estas se cae ya para no levantarse nunca jamás, ¿no? Claro que Marx no vivió lo que fue la Revolución Rusa y había fallecido antes, ¿no? Y tal vez si hubiese visto la Revolución Rusa y hubiese sacado la conclusión de que ya ves, ya yo les dije de que el capitalismo tenía que morir y ser reemplazado por el socialismo, por el comunismo, como solución definitiva de la historia. No hubiese dicho eso. Entonces, digamos, cuando suceden ya estas grandes crisis, no es que es de un año para otro, no es que por la falla de un ministro, de un presidente, no, esas son anécdotas. O sea, lo que hay que ver es la tendencia, ¿no? Hacia dónde van los tiempos en periodos un poquito más largos, no solamente la de un momento. Entonces, es en este contexto que aparece pues el famoso Malthus, que era un monje, ¿ah? Monje, pero era aficionado a la economía, Malthus. Entonces, él es el que observa la historia y saca unas deducciones, ¿no? Y dice, pues, de que cuando no se cumple que la oferta llegue a igualar la demanda, vale decir que todo lo que se produzca se venda, y más bien, digamos, lo que pasa es de que este, ah, la demanda es menor que la oferta, ¿no? Entonces los empresarios entran en crisis porque todo lo que producen no lo pueden vender. Pero también hay las otras situaciones en que, digamos, la gente quiere comprar un montón en el sentido que la demanda es mucho mayor que la oferta, que es otra situación de crisis, peor todavía que la anterior, porque aquí la mayoría, el pueblo, los trabajadores, quiere comprar un montón, pero hay poco. Esto es más bien lo que causa, vamos a decir, las grandes revoluciones sociales. Esto pueden causar crisis económicas, crisis empresariales, pero no necesariamente una crisis, una revolución social. Lo que causa la gran revolución social es esto, cuando la demanda es mucho mayor que la oferta, ¿no? Bueno, pero ambas son situaciones, digamos, problemáticas, porque son situaciones de desequilibrio, ¿no? Para la economía, digamos, lo que mantiene la tranquilidad, la paz, el orden, es cuando hay un equilibrio entre oferta y demanda. ¿Sí? Lo que se persigue en economía es que haya en lo posible este equilibrio. Estas otras situaciones son situaciones no deseables, que son, de hecho, ocurren, no porque no lo quieras, no va a ocurrir, ocurre. Pero Malthus precisamente da la explicación de por qué ocurre, sobre todo esta situación, ¿no? Que es la más problemática, ¿no? Y él dice, eh, no, esta situación, esta, ¿no? Él dice que esto sucede cuando la demanda cuando la demanda es menor que la oferta, cuando precisamente esa demanda es insuficiente. ¿Por qué esta demanda es menor que la oferta? Porque para la época, ¿no? Malthus dice que ya debería haber Estado, vale decir, debería haber G, debería haber gasto público, gasto del gobierno. Eso sí igualaría la oferta, ¿no? La demanda como tal es una demanda privada de familias,
Y cuando esta es menor que la oferta, es porque se ha producido tanto que con los bajos salarios que gana a la mayoría de las personas que trabajan, no puede consumir todo y es necesario que intervenga el Estado, ¿no? A través del gasto público. Pero ¿y de dónde saca plata el Estado? Precisamente el Estado saca plata de los impuestos que cobra a la producción, pero también de los impuestos que le cobra al consumo de las personas. Y entonces, ¿qué hace con esa plata el Estado? ¿No? Eh, entonces el Estado lo tiene que volver a gastar. O sea, tiene que volver a ser un demandante adicional a la demanda privada, es la demanda pública. Entonces ahora sí, todo lo que producen las empresas puede ser todo comprado, siempre y cuando una parte lo compren las familias en proporción a sus sueldos y salarios que ganan por trabajar en las empresas, pero la otra parte lo tiene que gastar el Estado, ¿no? Gastando los impuestos que le ha quitado, que le ha cobrado a las personas y a las empresas. Si el Estado no gasta esos impuestos, ahí se va a producir el desequilibrio. Entonces es necesario que el Estado entre a gastar. Entonces es así que en el caso de Inglaterra, ¿no? Y en Estados Unidos, precisamente sin ser socialistas ni comunistas, ¿no? Para solucionar la crisis de 1929, ¿no? En que la demanda era mucho menor que la oferta, el Estado entra a gastar fuerte. Keynes era inglés, él escribió su teoría en Inglaterra, pero también así como Adam Smith era, vamos a decir, del Reino Unido, aunque era escocés, ¿no? Pero como dice el dicho, en casa del herrero, cuchillo de palo, ¿no? O sea, Keynes ya había sustentado para los ingleses que el Estado inglés debería entrar a gastar, pero pues ahí estaban los liberales, ¿no? Más extremos. Dijeron, no, ni hablar, el Estado no entra. El Estado va a agudizar la crisis. Y más bien son los norteamericanos en Estados Unidos donde le hacen caso a Keynes y el Estado americano comienza a gastar cualquier cantidad de millones para hacer grandes obras públicas. O sea, a diferencia de los egipcios que hicieron canales y algunas represas de baja altura, o a diferencia de los chinos que hicieron la muralla china, ¿no? O de los incas que hicieron caminos y, digamos, esas fortalezas, ¿no? Para gastar precisamente el impuesto que le cobraban a la población. En el caso de los Estados Unidos, y acorde con los tiempos, pues en lugar de construir monumentos, monolitos, bueno, el Estado acordó decir, vamos a hacer la gran vía férrea del norte de los Estados Unidos, camino a California, hacia el oeste, hacia Alaska. Tremenda obra pública, pero la plata lo pone el Estado, ya está. Vamos a electrificar y también comunicar con teléfonos alámbricos a todos los pueblos de los Estados Unidos. Tremenda obra también pública, ¿no? Y entonces el Estado americano entró a ejecutar gasto público, ¿no? Tremendamente. Elevó el gasto público, ¿no? Y contrató un montón de empleados públicos por un lado, pero más a través de los contratistas que eran privados, porque todos los contratistas, tanto de la línea férrea, del telégrafo, del teléfono, de la electricidad, eran privados. Los contratistas privados obviamente contrataron mano de obra privada, a los cuales semanalmente le tenían que pagar su salario,
con ese salario la gente iba al mercado y comenzó a comprar, ¿no? Entonces los fabricantes privados, los empresarios, vieron que su mercadería ya comenzaba a salir y comenzaron a producir nuevamente. Bueno, digamos, el gobierno federal de los Estados Unidos siguió haciendo más obras públicas y comenzó a aumentar los sueldos de los empleados, de los obreros. Entonces la gente quería comprar más y mejores cosas y la industria nacional americana tenía que producir más y mejores cosas y se puso a producir ciertamente, ¿no? Con lo cual ya el empleo pues se elevó cada vez más, la gente comenzó a gozar de un mayor bienestar de vida y nuevamente, ¿no? Ya se logró el equilibrio de oferta igual demanda, pero ya esa demanda, ¿no? Tenía dos compuestos, el consumo, ¿no? Más la inversión privada, más el gasto del gobierno. ¿Está? Entonces, de esa manera sí, ya se restableció nuevamente. Entonces, esta es una reinterpretación de la ley de Say, ¿no? En el sentido que la oferta sí crea su demanda, siempre y cuando se admita que dentro de la demanda ya está el Estado. Pero recuerden que el Estado entra bajo esta concepción para equilibrar la economía, no para desequilibrarla. O sea, el Estado entra para lograr equilibrar la economía. Entonces, el problema está que algunas veces al Estado se le pasa la mano y entonces sobredemanda, hace crecer demasiado la demanda. Entonces ya todo esto, en especial G, crece demasiado y ahora sí la demanda es mayor que la oferta y eso ya nos trae otro gran problema que se llama inflación, ¿no? Ya este es otro gran problema cuando el Estado de no intervenir, ahora interviene, pero interviene en exceso. Bueno, este es el caso de lo que estaría pasando en Rusia. Bueno, el Estado ha decidido intervenir en la economía con un tremendo gasto de guerra. Entonces, obviamente, toda esa gente que está en el ejército come todos los días, pero no produce. Entonces, el gasto del gobierno es tremendo en relación a su producción, en relación a su oferta. Y eso produce que el precio de las cosas promedios para los rusos crezca tremendamente. Entonces, pues en todo esto, como siempre, viene ese dicho que dice, pues no pongas la vela ni tan cerca al santo que lo quemes, ni tan lejos que no lo alumbres. Término medio nomás, cholita, dice el refrán o la canción, creo, ¿no? O sea, entonces, ¿cuál es ese justo medio? ¿No? Precisamente ese justo medio siempre se le va a llamar, pues, el equilibrio, ¿no?
el equilibrio. O sea, que siempre en lo posible nos preocupemos porque la oferta sea igual a la demanda, pero ya en la economía moderna, esa demanda en realidad es la demanda típicamente privada, más el gasto del sector público, que es la demanda pública. Porque si esto fuera mayor, nos trae el tremendo problema de la inflación. Pero en el otro lado también tenemos que si esto fuera menor, usualmente nos trae el gran problema del desempleo. Entonces, claro, no diría ni chicha ni limonada, efectivamente, ¿no? O sea, cualquier situación de desequilibrio nos trae problemas. O sea, si aquí la demanda es menor que la oferta, las empresas dicen, oye, pero ¿para qué voy a producir? Ya no necesito producir. O sea, voy a despedir gente, despiden gente, menos empleo, desempleo. Bueno, actualmente se dice que básicamente Brasil es uno de los pocos países en el mundo, y Brasil es una economía grande, ¿eh? Llega a ser en estos momentos, creo que es la quinta economía más grande del mundo, Brasil, ¿no? Solamente en economías grandes como Brasil es posible que haya una convivencia entre, digamos, la inflación, el crecimiento, ¿no? Y el empleo. En la mayor parte de los otros países donde hay inflación, que es un tremendo problema, usualmente más bien hay una caída en la tasa de crecimiento, y hay también, digamos, una caída en las tasas de desempleo. O sea, en Brasil históricamente la inflación ha sido alta. O sea, a nosotros nos asustaría la inflación que tiene Brasil, ¿no? Pero eso por un lado, pero por otro lado Brasil crece constantemente más que el resto de los países. Y como crece, necesita producir más, necesariamente emplea más gente. Emplea más gente. Y bueno, pues la inflación es un tremendo problema porque te da inseguridad, ¿no? Los precios suben todos los días, tu sueldo no alcanza, ¿no? Pero a pesar de todo, las empresas brasileñas siguen produciendo más y exportando más, ¿no? En el sentido que tal vez la inflación fundamentalmente castiga a los consumidores, no tanto a las empresas.
Y por eso mismo el país crece como conjunto, básicamente por el impulso de las empresas más que por el impulso de los consumidores. Muy bien, entonces, lo que estamos diciendo, lo que hemos dicho esta mañana es de que ya, digamos, sobre todo los países occidentales aceptan que tienen el deseo de crecer. Para crecer, también ya los países que están en la órbita occidental aceptan de que para crecer es indispensable la inversión. En un primer momento, digamos, lo más sano que los países piensan o quisieran lograr es de que efectivamente, digamos, ese ahorro básicamente sea un ahorro del, del propio país, un ahorro nacional. Entonces, con eso es posible que se financie una inversión nacional, ¿no? Que crees que el ahorro nacional para financiar la inversión nacional y con la inversión puedas financiar el crecimiento del PBI. Y si haces crecer el PBI, entonces ahora tienes mayor bienestar, ¿no? ¿Qué quiere decir mayor bienestar? Mayor consumo, mayor bienestar social. El problema está que cuando pues ese tu ahorro nacional es insuficiente para financiar tu inversión nacional, es menor que tu inversión nacional. O sea, tú necesitas esta cantidad para crecer y también para lograr estos niveles de bienestar. Pero ahora, ¿qué pasa si no necesitas 100 para esto, pero tu ahorro es 60? Ahí viene el gran problema. Entonces, bueno, con el advenimiento de los cambios, decimos muy bien, una parte que sea el ahorro nacional, otra parte que sea pues el ahorro extranjero, ¿no? Nos prestamos, préstamos, ya está, préstamos. Pero ya también estamos comprobando de que eso no es suficiente. Necesitamos también lo que se dice la inversión directa. La inversión extranjera directa, ¿no? El ahorro nacional, los préstamos, que son el ahorro externo, más la inversión directa, extranjera directa. No, no te presten, sino el extranjero venga directamente a tu país e invierta. Ya, pero todo esto es extranjero. Entonces ya como país nos hacemos dependientes de los extranjeros en el sentido que tenemos que invitarlos a que ahorren acá, de que hagan una inversión directa acá. Y entonces a ver si con todo esto ya logramos de que toda esta suma
sea más o menos pues igual al requerimiento de inversión nacional que quisiéramos. Y esta es la lucha de todos los años. Todos los años estamos con eso de que nos falta inversión, nos falta inversión, nos falta inversión. Pero pues eso es lo que tenemos que solucionar. O por lo menos afrontar. Vale decir, sobre todo esto. Cuanto más pequeño sea esto, más problemas vamos a tener para conseguir préstamos internacionales y o dar facilidades a los inversionistas extranjeros que vengan acá. Y entonces, desde un punto de vista macro, ahí es donde nosotros necesitamos incentivar el ahorro. Entonces, en el supuesto ideal de que tuviéramos un mercado con oferta y demanda perfecta del dinero, ¿no? A una determinada, se entiende, tasa de interés. Bueno, y en el supuesto de que estuviéramos en equilibrio, vale decir que toda la oferta sea satisfecha por su respectiva demanda, esta sería la tasa de interés que logre ese equilibrio, ¿no? O sea, aquí está la plata, millones, y aquí está la tasa de interés. Ahora, si para crecer más necesitamos más que este dinero, más que esta cantidad de dinero en ahorros, ¿no? Vale decir que estábamos ahí con la oferta de dinero y ahora más bien decimos, esta es la verdadera cantidad que quiero, ¿no? Entonces, digamos que inicialmente estábamos aquí, podríamos haber mejorado estando aquí, pero ahora quisiéramos, digamos, aumentar el ahorro, haciendo uso de lo que se llama la política fiscal para aumentar el ahorro. Pero ¿cómo capturamos, cómo hacemos que la gente de ahorrar esta cantidad ahora ahorre esta cantidad? A través del Estado. Si, digamos, la tasa de interés ahora va a bajar de R sub 0 a R sub 1.
Claro, pero esta es la tasa de interés para los oferentes o los inversionistas que quieren contratar esos préstamos y hacer que su curva de oferta se desplace, para lo cual la tasa de interés en realidad en términos prácticos debería bajar. Claro, para los empresarios baja, ya está. Pero ¿por qué los ahorristas ahora ahorran más? Es porque mediante la política fiscal, a los que ahorran más les descontamos más impuestos, ¿no? A los que ahorran más le cobramos menos impuestos. Entonces ahora la gente pues quiere efectivamente disminuir su pago de impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos, ¿no? Entonces, si el Estado le disminuye los impuestos, los ahorristas hacen cualquier sacrificio y ahorran más. Entonces, el incentivo para que la gente ahorre es cobrarle menos impuestos, siempre y cuando ahorre más. Entonces, las empresas también, obviamente, van a demandar más de esos ahorros si la tasa de interés baja de R sub 0 a R sub 1, sacan plata en forma de préstamos, ¿no? Para sus empresas, y eso quiere decir de que aquellas empresas que usen capital de trabajo o inversión financiada por préstamos van a pagar menos impuestos que son deducibles de los intereses y por tanto el interés efectivo pasa de R sub 0 a R sub 1. Y eso pues es solamente posible con la política fiscal, ¿no? Entonces aquí hemos deducido cómo incentivar a que los ahorristas ahorren más y cómo es que las empresas soliciten más préstamo al mismo tiempo a través de la política fiscal. Entonces, es usar el recurso que es de todos, porque el recurso fiscal es de todos, ¿no? Para en el próximo periodo hacer que los que ahorren más paguen menos impuestos y lo otro, que aquellas empresas que se presten más dinero para hacer negocios paguen en la práctica menores intereses, fruto de una deducción fiscal. Entonces, ambos instrumentos facilitan de que ahora haya más ahorro, haya más inversión y por ende mayor producción. Bien, señores, ahora nos ganó. Nos vemos el día jueves. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que aclarar? Adelante, todavía tenemos un par de minutos. Sí, profesor, unas consultas. La primera es sobre el día jueves, si Mm. hay un tiempo límite para la exposición o si hay una cantidad de alumnos que tienen que presentar o si son todos. No, los integrantes del grupo tienen que estar para tener nota, o sea, cuando no están no pueden tener nota, tienen que estar, porque tienen que contestar aleatoriamente alguna pregunta, ¿no? Tienen que estar los integrantes del grupo, ¿no? En toda evaluación, el evaluado tiene que estar, porque no podemos evaluar al que no está, ¿no? Ese es uno. Dos, en promedio son entre 10 a 12 minutos por grupo.
¿no? 10 a 12 minutos. No tienen que exponer todo. Pueden nombrar a uno o dos que expongan, el resto contesta preguntas. Ese es el modo más ágil. Y pues necesariamente todos tienen que exponer dentro de las 2 horas. ¿Algo más? Bien, señores, entonces nos vemos el día jueves. Tómense su cafecito, su matecito caliente y a seguir chambeando el resto del día. Entonces, nos vemos. Veo que no vino el día de hoy Michelle, siempre tengo que llamarla pues porque es la única dama que tenemos en el grupo, ¿no? Y así que hay que estar al tanto. Muy bien, señores, entonces nos vemos el día jueves. Gracias por su asistencia y cierro la lista. ¿Alguien llegó tarde? A ver, Avellaneda. Presente, profesor. Ah, caramba, pues hágase presente, pues. Chirinos.